Le agradezco la organización de este curso, que yo creo que ya es un éxito, y le agradezco a ustedes que estén aquí con nosotros en sábado. Este, y también agradezco la oportunidad de darme cuenta que todavía sé ponerme una corbata. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es la anticoagulación en la prevención secundaria del infarto cerebral, y la idea es eh, ver un poquito a grandes rasgos el conocimiento bien establecido que tenemos desde hace ya 20, 30 años al respecto de la prevención secundaria con anticoagulantes en el infarto cerebral, y también revisar un poquitito del nuevo conocimiento que se está desarrollando actualmente para la prevención secundaria, y algunos aspectos prácticos que yo creo que es una de las principales cosas que nos preguntan a los neurólogos vasculares en términos de decisiones difíciles que a veces tenemos que tomar con los pacientes. Entonces, ese es el tema. La anticoagulación se refiere a los diferentes medicamentos que actúan sobre esta cascada de la coagulación, y hacemos la distinción muy clara, como se ha hecho, de los antiplaquetarios. Y entonces nos vamos a referir sobre todo a medicamentos que actúan sobre la cascada de la coagulación. Y actualmente tenemos dos medicamentos que podemos utilizar a largo plazo en términos de anticoagulación para la prevención secundaria del infarto cerebral, que es los antagonistas de la vitamina K, la cenocumarina que tenemos en México, la warfarina, que lo tuvimos un rato en México y a través de la cual están realizados la mayoría de los estudios en Estados Unidos y en Europa, y el fenprocumón, que es un medicamento que se utiliza con más frecuencia en Europa, y hay algún par de estudios que lo utilizan, que lo han utilizado. No lo tenemos en México, pero lo que consideramos, y como ustedes saben, es que estos tres medicamentos son más o menos equivalentes. Y recientemente tenemos la aparición de los nuevos anticoagulantes. Yo ya les empiezo a decir anticoagulantes directos porque le sigo diciendo a mi coche es nuevo, aunque ya no circula 2 días por semana, pero ya llega un punto en que los medicamentos dejan de ser nuevos, ¿no? Y estos tienen acción directa sobre la trombina, sobre el factor 10, y son, como ustedes saben, el dabigatran, el apixaban, el rivaroxaban, que son los que tenemos en México disponibles. En términos generales, se considera que estos son igual o más efectivos, más seguros, en términos de que tienen menos riesgo de sangrado, y son menos engorrosos en el sentido de que no hay que estarle tomando INRs al paciente y estar monitorizando la actividad del anticoagulante. Eso provoca que no haya que estarlo siguiendo en estas clínicas de anticoagulación que se desarrollaron a lo largo del tiempo en los hospitales, y es conveniente y le provoca cierto ahorro al paciente, pero definitivamente son más caros. Para pacientes que tienen dificultad económica, es una limitante el uso de los nuevos anticoagulantes, su costo. Y de lo que vamos a hablar específicamente es de infarto cerebral. No me voy a meter en otros temas por cuestión de tiempo, y vamos a hablar de la prevención secundaria, que es esta parte que vemos los neurólogos con mucha frecuencia, que es un paciente que ya ha tenido un infarto cerebral y que nos llega para que evitemos la recurrencia, que es muy, muy relevante en estos pacientes, ¿no? Una cosa que se ha enfatizado a lo largo del curso y que vuelvo a enfatizar es que es tremendamente importante llegar a una explicación etiológica de lo que tiene el paciente. Una buena prevención secundaria siempre viene de un buen estudio etiológico del paciente y de una determinación de cuál fue la causa de esto. Si no le hacemos un estudio completo al paciente, tenemos más oportunidad de equivocarnos a la hora de darle el tratamiento y posiblemente condicionarle menos efectividad en el tratamiento y efectos adversos. Entonces es muy importante que se haga esta determinación etiológica y que se vea, de acuerdo a la clasificación que nos guste, si es una enfermedad de gran vaso, de pequeño vaso, cardioembolismo, disección arterial, foramen oval permeable, etcétera, ¿no? Todo el abordaje que les ha dado el doctor Murillo para saber cuál es la etiología precisa de esto, ¿no? Y yo creo que que son términos un poquito como de fisiopatogenia de pregrado, siguen siendo útiles, ¿no? Tenemos dos tipos de problemas que nos condicionan infarto cerebral: el trombo rojo, que es el trombo de fibrina con eritrocitos, que se da sobre todo en las venas, pero también se da cuando hay un problema de arritmia, por ejemplo, fibrilación auricular en el corazón, y el trombo blanco, que es plaquetario, y que se da sobre todo en las oclusiones arteriales. Y en términos generales, ya les voy a dar detalles de cada cosa, pero en términos generales se puede pensar
que el trombo rojo se puede evitar su recurrencia con anticoagulación y el trombo blanco plaquetario se puede evitar con antiplaquetarios. Entonces, para la enfermedad de gran vaso, se piensa en términos generales que los antiagregantes son más efectivos, la enfermedad de pequeño vaso también los antiagregantes. Cuando es no determinado, ya lo platicaremos, pero cuando no hay una causa específica para dar anticoagulante, seguimos pensando que antiagregación es la mejor opción. Y ya para cardioembolismo y sobre todo algunas causas específicas de cardioembolismo y para estados procoagulantes y etcétera, los anticoagulantes probablemente sean mejores. Entonces vamos al detalle de cada una de estas etiologías. En la enfermedad de gran vaso, específicamente aterosclerosis carotídea, aterosclerosis intracraneal y aterosclerosis del arco aórtico, se ha abandonado a lo largo de los años el uso de anticoagulación por esos estudios que han estado saliendo desde los 90s, los 2000s y hasta recientemente. Entonces, en términos generales, cuando la fisiopatogenia del infarto cerebral se considera aterosclerosis, se ha demostrado que los anticoagulantes no son mejores que los antiplaquetarios. Hay siempre un poquito de beneficio de los anticoagulantes sobre los antiplaquetarios, pero este beneficio se pierde en términos generales porque hay un exceso de hemorragias. Y entonces esto ha llevado a considerar que no es necesario ni deseable utilizar anticoagulantes en pacientes con aterosclerosis de gran vaso como etiología de su infarto. Ahora hay ciertos pacientes investigadores que consideran que hay que retomar esto, que tal vez los anticoagulantes nuevos o directos pueden tener algún beneficio sin tener la desventaja del exceso de hemorragias, pero hasta donde sabemos y con estos estudios bien realizados a lo largo de las últimas décadas, por lo pronto no se debe utilizar anticoagulantes en enfermedad de gran vaso por aterosclerosis y de paso les digo telacunar tampoco, ¿no? Hay un estudio reciente que nos ha empezado a cambiar un poquito esta idea. Es que el estudio COMPASS, que ustedes deben de conocer. En el estudio COMPASS hay un trasfondo fisiopatogénico interesante que dice que estos placas de ateroma con los coágulos plaquetarios que todos conocemos no son puros, no son solamente plaquetarios, sino que el coágulo es un poquito mixto, depende de la cascada de la coagulación, además de la agregación plaquetaria, y bajo ese concepto fisiopatogénico se intentó en este estudio COMPASS, que es un estudio grande y que produjo varias publicaciones de diferentes aspectos, utilizar uno de los nuevos anticoagulantes, el rivaroxaban, en dosis bajas, más aspirina, más antiplaquetario. Y por lo menos en los desenlaces que ellos presentaron hubo una reducción importante, ellos refieren 42% en infarto cerebral, sin un aumento significativo en hemorragias. Entonces da la pauta para pensar que estos combinación de anticoagulante con dosis bajas y antiagregante podía tener un efecto sinergístico. No es el estudio definitivo y para que empecemos a darle a todos los pacientes con aterosclerosis esto. Una de las fallas que yo le veo a este estudio COMPASS es que los pacientes con infarto cerebral reciente fueron excluidos. Los pacientes fueron incluidos después de unos 3 meses del infarto cerebral y sabemos que la recurrencia temprana es importante. Entonces, yo creo que da la pauta para investigarse más, pero es una cosa muy, muy interesante que puede empezar a cambiar nuestro esquema mental en términos de combinar medicamentos. Vamos a infarto cerebral cardioembólico. Ya conocen ustedes las causas de alto riesgo, de mediano riesgo y de riesgo bajo incierto. Y y de la que más voy a hablar es de la fibrilación auricular no valvular, porque ahí es donde definitivamente el tratamiento anticoagulante tiene una importancia muy, 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 muy real. La fibrilación auricular es esta alteración del ritmo en que alteraciones estructurales de la aurícula y del sistema de conducción hacen que deje de tener una contracción periódica y entonces empieza esta actividad anormal y como ustedes saben, en esa sangre que no tiene un flujo laminar y que no pasa rápidamente a través de la aurícula, se forman coágulos y se van a embolizar en muchas ocasiones al cerebro, ¿no? Hay diferentes maneras de valorar si un paciente con fibrilación auricular no valvular tiene riesgo embólico. La más conocida y la que todos hemos utilizado es el CHATS y el CHATS-VASc, en que se le da una puntuación para cada uno de estos factores de riesgo que ustedes ven y se decide si el paciente tiene alto riesgo
de embolismo secundario a su fibrilación auricular y si tiene necesidad de dar anticoagulante. En términos de neurólogos, pues no tenemos muy difícil la cosa porque ya desde que el paciente tiene, como ustedes ven aquí, un infarto cerebral o una isquemia cerebral transitoria, ya tiene 2 puntos en el CHADS-VASc y entonces en la mayoría de estos pacientes ya para prevención secundaria estaría indicada la anticoagulación. Más bien ahí el asunto es si el paciente tiene o no tiene alguna contraindicación para la anticoagulación. Pero la mayoría de nuestros pacientes que ya llegan con un infarto cerebral y que demostramos que tiene fibrilación auricular, en alguna de sus variedades, ya sea permanente, ya sea paroxística, lo que sea, sí debemos anticoagularlos, no hay mucha duda al respecto, a menos que haya una contraindicación muy, muy importante para esto. Y hay otras escalas que les menciono, el Hasbled, que es una escala más bien para ver si hay algún paciente que tiene algún riesgo alto de sangrado, y esto lo podemos ponderar un poquito entre el riesgo de la recurrencia de infarto con el riesgo de sangrado. El problema que siempre ha habido entre el Hasbled y el CHADS-VASc es que son muy similares los factores de riesgo y entonces conforme aumenta el riesgo de sangrado, aumenta también el riesgo de recurrencia y entonces no nos ayuda tanto, pero una cosa que se puede enfatizar aquí es que los INRs lábiles cuando el paciente está tomando acenocumarina es una de las cosas que le dan riesgo al paciente para tener sangrado y también la función renal anormal, ¿no? Entonces, estos pacientes que tienen función renal o hepatopatía o los pacientes que tienen un INR que anda un día en 6 y otro día en 1 y etcétera, son los pacientes que tienen más problema con la anticoagulación y en los que hay que pensar si hay que continuar dando acenocumarina específicamente. El problema que siempre se tuvo con la acenocumarina, que es un medicamento muy efectivo y es un medicamento con el que estamos muy, muy familiarizados, es como ustedes saben que el INR se tiene que mantener en un rango terapéutico más o menos estrecho. Si disminuye el rango terapéutico, el INR, el paciente tiene un riesgo excesivo de tener una recurrencia de infarto cerebral. Y si aumenta el INR, empezamos con problemas de riesgo de hemorragia intracerebral, de hemorragia gastrointestinal, etcétera, ¿no? Y es bien conocido que los pacientes en este TTR, que se llama, es el tiempo en rango terapéutico, pasan poco tiempo. En menos de 50, menos de 30% en ocasiones los pacientes tienen tienen el INR en donde lo quisiéramos tener. Entonces, esta variabilidad del INR pone en riesgo al paciente siempre. Pero, ¿cuál es la recomendación ya directa de anticoagulación en fibrilación auricular no valvular? Se sabe que el tratamiento con antagonistas de la vitamina K disminuye el riesgo de recurrencia de infarto cerebral comparado con antiagregantes. Es una reducción de riesgo relativo importante, 50-60%, y se habla de que la anticoagulación en fibrilación auricular es de los medicamentos más efectivos en términos de prevención secundaria. Entonces, no hay ninguna duda de que un paciente debe de recibir anticoagulación cuando tiene fibrilación auricular no valvular. Hay registros nacionales que demuestran que muchos pacientes con fibrilación auricular no conocen que la tienen o que se conoce que la tienen, pero que no están recibiendo los anticoagulantes. Entonces es muy importante saber que si el paciente tiene fibrilación auricular, sí se le debe dar este tratamiento. La intensidad de la anticoagulación debe ajustarse de acuerdo a un INR entre 2 y 3 y la combinación con antagonistas de la vitamina K y antiagregantes no fue más efectiva y conlleva más complicaciones, entonces no se recomienda. Entonces, sabemos que es efectiva. ¿Cuándo debemos empezar después de un infarto cerebral la anticoagulación oral? Ahorita les hablo un poquito más de esto, pero es una de las cosas que más inquietud causan. Es un motivo frecuente de interconsulta al neurólogo vascular. Y bueno, lo que sucedió en la última década es que se conoció que estos nuevos anticoagulantes o los anticoagulantes directos son efectivos, por lo menos en forma similar a los antagonistas de la vitamina K y en algunas ocasiones más efectivos, como fue el ejemplo de la Pixaban, y son más seguros en términos de que causan menos riesgo de hemorragias, tanto cerebrales como sistémicas. No voy a entrar en el detalle de estos, pero ha habido diferentes estudios para diferentes anticoagulantes de los nuevos y todos demostraron efectividad similar o superior a la warfarina y todos demostraron un perfil
de seguridad mejor que la warfarina. Entonces, se está poniendo interesante el tratamiento de la fibrilación auricular. Ya sabemos ahorita que a los pacientes debemos anticoagularlos. Los cardiólogos están desarrollando una serie de tratamientos nuevos que yo creo que tenemos que empezar a poner en la balanza. Entonces, tenemos la anticoagulación por un lado, pero también hay implementos mecánicos para cierre de la orejuela en estos pacientes. Ahorita les como vimos en el COMPAS, la anticoagulación en dosis baja más antiagregante plaquetario es una opción también. También está la ablación que hacen los neurofisiólogos para tratar de detener la fibrilación auricular. Y entonces yo creo que estamos en una etapa interesante para poner este tratamiento bien establecido, que es la anticoagulación, y compararlo con el resto de los tratamientos que están surgiendo para ver cuál tratamiento va a ser el ideal para cada paciente. Otras causas de infarto cerebral de origen cardioembólico son el infarto agudo de miocardio. Se conoce bien que los infartos agudos de miocardio extensos, anteriores y con fracción de eyección menor a 40%, pueden provocar trombo mural, y se recomienda que cuando se observa un trombo mural en un ecocardiograma, el paciente se anticoagule, y también se debe anticoagular cuando hay un infarto agudo de miocardio sin trombo mural, pero con el paciente tiene un infarto cerebral en que no se demuestra otro origen. Entonces, y la anticoagulación se considera que es la adecuada por 3 meses, y también se debe de considerar siempre en estos pacientes. En otra etiología en la que no hay absolutamente ninguna duda de que se debe utilizar anticoagulante son infartos cerebrales en pacientes que tienen prótesis valvulares. La valvulopatía reumática mitral y las prótesis valvulares tienen riesgo elevado de tener un infarto cerebral, y sobre todo de la recurrencia de un infarto cerebral, y la anticoagulación reduce en forma muy dramática el riesgo de recurrencia respecto a la antiagregación. El grado de anticoagulación dependerá de la prótesis utilizada. Sobre todo las prótesis más antiguas requieren INRs un poquito más elevados, pero ya cada vez vemos con menos frecuencia estas prótesis de jaula, bola y ese tipo de cosas, ¿no? Ya ahorita se considera que la mayoría se pueden tener entre 2.5, 3 el INR de los pacientes para que tenga efectividad en las prótesis valvulares actuales. La anticoagulación oral no ha demostrado mayor efectividad en el prolapso mitral o calcificación del anillo mitral asociado con infarto cerebral, y no son una indicación para darlo. Y hasta donde sabemos, aunque también hay gente que duda y que piensa que todavía se podrían utilizar, los nuevos anticoagulantes, hasta donde sabemos, no deben utilizarse en el contexto de pacientes que tienen prótesis valvulares. En el estudio Realign, publicado en el New England Journal of Medicine de 2013, se consideró que el dabigatran no tuvo la misma efectividad que los antagonistas de la vitamina K, y hasta el momento no debemos darlos en pacientes con prótesis valvulares mecánicas. Toco rápidamente el tema de anticoagulación en disección arterial. Había mucha discusión al respecto, una tendencia no significativa a la reducción de la recurrencia, no se vio diferencia en la mortalidad, no había un exceso de hemorragias intracerebrales, pero al parecer el seguimiento del estudio CADIS, que ha sido el principal estudio que nos ha dado información a este respecto, no ve beneficio extra de anticoagulación versus antiplaquetarios. Es una cosa que nos cuesta trabajo a todos tratar la disección arterial solamente con antiagregantes. Siempre tenemos la inquietud de dar anticoagulantes, pero hasta donde sabemos no hay información que sugiera que los anticoagulantes son mejor que los antiplaquetarios, y entonces hay que ser probablemente un poquito conservadores con estos pacientes que tienen disección arterial. Un tema reciente que se ha puesto también interesante en términos del cambio en la consideración es el foramen ovar permeable. No voy a entrar en detalle de esto porque se ha abordado en otras pláticas, pero esto sacado de la guía europea es un buen resumen de la evidencia. Hay pacientes menores de 60 años con aneurisma del septo, etcétera, en que se debe realizar cierre del foramen oval. Hay diversos implementos ahorita muy efectivos para esto, pero los pacientes mayores de 60 años y para los cuales no se adjudica la etiología del foramen oval con mucha claridad, no se debe hacer cierre del foramen oval para el infarto cerebral, y se debe dar terapia médica. Y hay algo de información al respecto hasta hace poco, de que el antiagregante era igual de efectivo en el foramen oval permeable, a menos que el paciente tuviera un estado protrombótico asociado o alguna otra causa para anticoagularlo. Pero recientemente salieron este subanálisis
del estudio Navigate-ESUS, que eso es el subanálisis en pacientes que tienen foramen oval permeable. Fue bastante efectivo el tratamiento con rivaroxaban. Por supuesto, este es un subanálisis de un estudio más grande y entonces no es evidencia directa y de alta calidad para ya darle de los nuevos anticoagulantes a los pacientes con foramen oval permeable, a los cuales no se le va a cerrar el foramen oval permeable, pero yo creo que definitivamente nos deja una hipótesis interesante de que los nuevos anticoagulantes sí pudieran ser más efectivos que los antiagregantes en pacientes con foramen oval permeable. Y un tema que está en gran boga entre los neurólogos vasculares y los cardiólogos, sobre todo, es la cardiomiopatía atrial. Estos son pacientes que, por lo menos hasta donde los podemos detectar, no tienen fibrilación auricular, pero tienen alteraciones estructurales o de la conducción eléctrica que predisponen a embolismo, incluso sin FA, o que predisponen a fibrilación auricular. Dos ejemplos claros de esto son la dilatación auricular, el bloqueo interatrial, y ahorita hay varios estudios corriendo para determinar si estos pacientes con cardiomiopatía atrial deben anticoagularse de entrada, si hay características en el ecocardiograma o en el electrocardiograma que nos digan que los pacientes tienen una alteración estructural o eléctrica de la aurícula, y si debemos anticoagularlos de entrada a los pacientes. Entonces esperen pronto resultados de estos estudios y posiblemente sea una indicación nueva para anticoagular a los pacientes. Una cosa que también habían estado preguntando por ahí y la toco es el ESUS. El ESUS es el infarto embólico de origen desconocido. Surgió esta definición que básicamente es un infarto que, por las características de imagen y por el estudio etiológico, sugiere un origen embólico, que no se puede demostrar el origen embólico con los estudios que se le realizan al paciente y que no tiene una causa diferente de aterosclerosis o alguna cosa. Diversos estudios han estudiado la posibilidad de anticoagular de entrada a estos pacientes con ESUS sin tener una causa cardioembólica demostrada, y en términos generales el RESPECT-ESUS y el Navigate-ESUS no demostraron un beneficio extra de la anticoagulación. Hubo un exceso en las hemorragias, y entonces probablemente no sean beneficiosos estos nuevos anticoagulantes para el ESUS. Y volvemos a lo mismo, hay que demostrar etiología en los pacientes, y si demostramos una etiología cardioembólica, definitivamente hay que anticoagular al paciente. Si no la podemos demostrar, hay que antiagregar al paciente y posiblemente estar insistiendo con buscar una etiología embólica. Entonces, ¿en qué quedamos en este esquema? Pues sí, que para enfermedad de gran vaso los antiagregantes son relevantes. Para enfermedad de pequeño vaso los antiagregantes son los que tienen que darse. Si no conocemos el origen del infarto, también se darán antiagregantes. Y para cardioembolismo, ya no les menciono mucho, pero para estados protrombóticos, etcétera, cuando hay una indicación clara de anticoagulación, es un tratamiento muy efectivo para evitar la recurrencia de infarto cerebral. Y nos quedan estas preguntas interesantes para foramen oval permeable, para cardiopatía atrial, los tratamientos combinados de nuevos anticoagulantes en dosis bajas, y para ESUS. Yo veía ahorita las preguntas y agregué esta diapositiva también para que por el COVID, que ahorita pues se sabe que hay un posible aumento de infartos y sobre todo de arteria proximal, oclusión de arteria proximal. Se habla de un estado procoagulante, una probable endoteliopatía que haría que los pacientes con COVID tuvieran más infartos. Esto viene de evidencia de mala calidad todavía, como muchas cosas en COVID estamos aprendiendo, viene de información de reportes de casos y de series de casos, y hasta el momento las recomendaciones que yo he visto es el uso de heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas, y hay algo de duda de que si en casos graves se deben dar dosis anticoagulantes, pero no hay evidencia demasiado buena al respecto. Y ya para terminar, quiero abordar un par de cosas que siempre son la duda, que siempre nos abordan mucho para tomar decisiones en términos de aspectos prácticos en anticoagulación. Y una de las cosas es el inicio de tratamiento. ¿Cuándo se empieza el tratamiento en un paciente que tiene algún tipo de infarto cerebral cardioembólico? Los diferentes estudios, incluyendo los estudios de los nuevos anticoagulantes, empezaron en forma más o menos tardía
la anticoagulación, vean 14 días, 7 días, 14 días, y hay mucha inquietud de que si no debemos empezar la anticoagulación en etapas más tempranas. ¿Y por qué tendríamos la duda de empezar la anticoagulación en etapas más tempranas? Porque sabemos que hay cierto riesgo de recurrencia temprana, sobre todo en algunas causas, fibrilación auricular y etcétera. Por supuesto, si hay válvulas mecánicas. Entonces, la recurrencia temprana es un problema real y debemos de hacer el balance con el riesgo de transformación hemorrágica en los pacientes. Tenemos por un lado el riesgo de recurrencia del infarto cerebral y por otro la transformación hemorrágica de los pacientes. Entonces, por eso nos cuesta trabajo un poquito decidir qué tan tempranamente podemos empezar la anticoagulación. Otro aspecto, ahorita les hablo específicamente entonces de cuándo. Y otro aspecto que vale la pena enfatizar es el uso de la terapia de puenteo. Siempre lo hemos utilizado, los cardiólogos están muy familiarizados con esto y a todos nos enseñaron en la residencia de medicina interna que debemos empezar con heparina de bajo peso molecular o con heparina no fraccionada la anticoagulación, y que una vez que está establecido esto, se empieza el anticoagulante oral. Hay algunas cuestiones ahí de que se habla de que puede tener un efecto protrombótico paradójico en la cenocumarina y la warfarina si se empieza sin heparina bajo peso molecular previo, y hay estas complicaciones como la necrosis cutánea que se pueden realizar. Pero miren, sin tener evidencia de muy buena calidad, solo teniendo estudios observacionales como el RAF y el RAF-NOAC, en términos generales se ha visto que cuando se combina la heparina de bajo peso molecular con anticoagulantes orales, ya sea antagonistas de la vitamina K, o cuando se combina con nuevos anticoagulantes, hay más eventos isquémicos y hay más eventos hemorrágicos. Entonces, en términos generales, yo creo que una recomendación y una cosa que debemos empezar a considerar es no utilizar terapia de puenteo, sino empezar el anticoagulante oral en forma directa. ¿Okay? Es una cosa que cuesta trabajo, sobre todo con los cardiólogos que lo aborden, pero por lo menos la evidencia esta, que no es en un estudio prospectivo, aleatorizado, etcétera, nos indica que posiblemente debemos de dejar de utilizar la terapia de puente. Y en términos de cuándo iniciar el anticoagulante, pues tampoco tenemos evidencia directa de estudios aleatorizados, prospectivos, etcétera. Lo que utilizamos todos los neurólogos es la idea esta de que los pacientes con alteración leve, moderada o severa, de acuerdo al NIH, se deben empezar ya sea al primer día, a los 3 días, a los 6 días o a los 12 días. Es la regla esta de 1, 3, 6 y 12. Hay gente que opina que, incluyéndome a mí, que el NIH no es la mejor manera de decir cuándo empezar la anticoagulación, sino que el tamaño, si es un tamaño mayor, debemos esperar más, porque a veces infartos pequeños tienen más manifestaciones clínicas, pero es la misma cosa. Se habla de que en términos generales, para isquemia cerebral transitoria o para un infarto muy, muy pequeño, prácticamente de menos de 1 centímetro, se puede empezar después de un día. Para un infarto un poco más grande, se puede empezar después de 3 días. Para un infarto de mediano tamaño, de menos de 50% del territorio cerebral media, a los 6 días se puede empezar la anticoagulación, y un infarto territorial debe esperar por lo menos 12 a 14 días para el inicio. Esto es bastante empírico, pero bueno, es lo que se conoce y es lo que se ha hecho en términos generales. Otros problemas con el inicio de la anticoagulación, por ejemplo, pacientes que tienen infarto cerebral y valvulopatía, tenemos riesgo de transformación hemorrágica, pero un paciente con una válvula mecánica se tiene que empezar anticoagulación en forma muy, muy temprana, y entonces hay que reiniciar tan pronto como sea posible, es la recomendación. Como sea posible, pues, ¿qué implica? Pues no se sabe muy bien, pero sí es una cosa que nos lleva, por supuesto, a empezar muy rápidamente la anticoagulación. Y ya para finalizar, una pregunta que es difícil siempre de contestar: ¿qué hacemos con pacientes que tienen válvula mecánica y hemorragia cerebral? Por la hemorragia cerebral nos gustaría no empezar anticoagulación nuevamente, pero la válvula mecánica nos indica que debemos empezarla lo más pronto posible. No hay estudios prospectivos, pero hay estudios retrospectivos que han producido una serie de gráficas muy bonitas. Ante la ausencia de información buena, hicieron muy buenas sus gráficas. Y lo que parece indicar estos estudios observacionales y estos estudios no aleatorizados es que
es razonable empezar esto después del día 6, entre el día 6 y el día 13, y así tenemos un riesgo bajo de recurrencia de la hemorragia, pero un riesgo aceptable, digamos, de trombosis de la válvula y de infarto cerebral. Entonces, ¿en qué terminamos? Que el reinicio de anticoagulantes parece ser menos riesgoso de lo que pensábamos, probablemente lo podamos reiniciar en forma temprana, hay que individualizar siempre con el paciente cuál es la indicación de anticoagulación, si hay válvula mecánica o no, si en el ecocardiograma hay trombo intracavitario, y compartir esta decisión con la familia para que tratar de evitar problemas de comunicación posterior. Y como conclusión general de la plática, los anticoagulantes han sido un tratamiento altamente efectivo y conocido a lo largo de los años en prevención secundaria de infarto cerebral. Es muy importante la etiología, que lleguemos a un estudio adecuado del paciente y que tengamos una etiología lo más clara posible. Y cuando el paciente tiene una etiología con indicación clara para anticoagulación, hay que otorgársela al paciente porque le otorgamos un gran beneficio en términos de recurrencia. Ahora que estamos aplicando más los nuevos anticoagulantes, yo creo que se abren posibilidades para extender el uso de los anticoagulantes y ya veremos pronto estudios en diferentes cosas con esos medicamentos, y existen dudas prácticas que requieren información de mejor nivel. Muchas gracias por su atención y estamos pendientes de cualquier pregunta.